Estamos con el padre Andrés Aguerre, rector de la Universidad Católica de Córdoba y flamante presidente de AUSJAL, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús de América Latina. Padre, un gusto, ¿cómo estás? Hola Javier, un gusto encontrarte. Bueno, recientemente ha tenido AUSJAL la asamblea en Río de Janeiro. Así es. Con mucho debate, mucha discusión, mucho acuerdo, también muchas cosas lindas que ocurrieron allá. Me gustaría preguntarte puntualmente por algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, si existe consenso general acerca de cuáles son o deben ser las características principales de las distintas universidades, las 30 o algunas 29. Más, 29 universidades que agrupa esta red. ¿Cuáles son esas características, ¿no? ¿Con qué estrategias se pueden fortalecer, sobre todo la identidad ignaciana, en las y los estudiantes? Muchas gracias por la pregunta. Antes de responder, quería recordar que son los 40 años de AUSJAL. Estamos cumpliendo 40 años. Y lo señalo porque también es un desafío a la identidad, que es la pregunta que me estás haciendo. ¿Cuál es la identidad que las universidades jesuitas estamos llamadas a tener? Y toda cuestión jesuita siempre deriva de una espiritualidad ignaciana, la espiritualidad de Loyola, de Ignacio de Loyola, que tiene como algunas características fundamentales que después van a responder a la identidad. Una es la capacidad de reconocer a Dios actuando en la realidad. Entonces, uno de los signos de la identidad es ese doble contacto de la realidad con Dios, pero también muy encarnada. Y eso en las universidades tiene características muy concretas, de compromiso con la realidad. Ha sido distintivo para la AUSJAL en los últimos años afirmar siempre, y a la Compañía de Jesús en sus distintos apostolados, de que el compromiso es con la realidad, con las personas, especialmente con los más frágiles. Eso es una característica identitaria, diría yo. La segunda tiene que ver con algo que ignacianamente se llama el magis, que es lo mejor que cada uno puede dar, y eso, en términos universitarios, habla un poco de excelencia, entendida en un sentido integral. No es simplemente una cuestión de eficacia o efectividad, es integral. Lo mejor de la persona. Está claro que incluye lo académico, incluye el conocimiento, pero también es el ir formando personas que den lo mejor de sí para otros, y se relaciona con lo anterior. Después, con cosas más específicas de la universidad, creo que primero la identidad tiene algo que ver con un término también ignaciano que es la cura personalis, que es el cuidado de las personas. Y ahí abrimos a toda la comunidad universitaria. Los y las estudiantes que trabajan o que estudian en las universidades, el personal que trabaja con nosotros, desde ya docentes que nos acompañan, o sea, todas las personas que están como en el ecosistema universitario, estamos llamados a acompañar, a cuidar y a hacerlas sentir parte de la comunidad. Bien. Sobre todo en este tiempo a veces se plantea mucha distancia entre los jóvenes y los adultos. Digo, ¿con qué estrategias se puede fortalecer esta identidad o trabajar esta identidad ignaciana con las y los estudiantes? Hay algo que es esencial para mí primero, que es la empatía humana, que esa no reconoce generaciones, pero sí se puede plantear como una actitud de vida. Es decir, ¿cómo es ese contacto intergeneracional? En el fondo es decir, me interesa el otro, claro, me acerco porque, tengo que acercarme, me quiero acercar, más que tengo que acercar. Entonces, primero, lo intergeneracional, cuando se trata de empatía, uno dice, ahí no reconoce límites. Se rompen obstáculos con la empatía, sí, siempre. Y creo yo, y mucho de lo que hablábamos anteriormente de la cura personalis tiene que ver con eso, porque en el fondo es el cuidado que es el llamado a preocuparse por otro. Entonces, ahí hay una cuestión que atraviesa generaciones. La otra cuestión es cómo compartir la propia experiencia, a veces cuando uno tiene más edad, pero que eso no se vuelva un muro infranqueable para el que es más joven. Entonces, ¿cómo combinar esos lenguajes? ¿No? Hoy, cuando hablamos de lenguaje a nivel de los jóvenes, hablamos de muchos lenguajes
desde los medios, desde las redes, desde una forma de aprender distinta, de inteligencia artificial, también de otras costumbres al vivir, de las elecciones. Las elecciones personales se hacen de otra manera, hay mucho, positivamente lo señalo, como mucho más de intuición en muchas decisiones, tal vez no tantas seguridades como nosotros buscábamos en su momento para lanzarnos a hacer algo. Entonces, bueno, hay ahí una adaptación que uno tiene que comprender y acompañar de los más jóvenes. Que hay cosas que a veces ellos las viven con más tranquilidad que tal vez lo que viviríamos nosotros, ¿no? Eso es un punto. Para mí otro tema hoy que es acuciante por un lado y es real, es la salud mental. Es un camino para acercarse, ¿no? Por distintas razones. Muchos lo señalan como la pandemia, como un hito importante en ese sentido, como que desató muchas cosas, pero eso y otras cosas culturales hacen que, bueno, uno se pueda acercar como ayuda desde un lado distinto a lo generacional, para ayudar, y de esa forma también uno necesita conocimientos, necesita experiencia, y esa diferencia de edad ayuda mucho en este caso. Cierto que la compañía de pares es muy importante, pero también cuando alguien se acerca a pedir ayuda, bueno, es importante encontrarse con alguien que lo pueda recibir de una manera profesional también. Bien. Repasando un poco los propósitos o las prioridades de Aushal, hay uno que dice generar sinergias, proyectos de interés común entre las universidades que integran la red, por supuesto. ¿Cuáles te parece que son los obstáculos más comunes que suelen frenar el avance o la concreción de estas sinergias, de estos proyectos comunes? Bueno, primero señalo algo positivo, que es que las sinergias existen. Hay redes de homólogos. Nosotros tenemos distintas redes de homólogos, o sea, gente que trabaja en lo mismo en cada universidad. Y la verdad es que con sus diferencias, pero las redes van funcionando. Tienen algún proyecto en común y se trabaja desde el lugar donde uno está y en general se trabaja bien. Hoy en día es más fácil encontrarse virtual y presencialmente también, entonces existe, la sinergia existe. ¿Qué dificultades hay? Creo que el trabajo cotidiano que cada uno tiene, ¿no? Porque es cierto que la red puede potenciar muchas cosas, pero a veces no le quita mucho peso al trabajo ordinario. Idealmente tendría que ser así, que los trabajos que uno hace en común, uno diga, bueno, nos ayudan a... Claro, pero muchas veces en el andar cotidiano, eso tal vez por un lado. La segunda cosa es que te darás cuenta, Javier, que en 29 universidades hay distintos caracteres, distintos tipos, distintos recursos, distintas orientaciones. Entonces a veces hace que no todos podamos participar en todo. Entonces a veces las sinergias tienen eso. Ahora sí, creo que todos tenemos claro, los rectores, pero las comunidades universitarias, que pertenecer a esta red nos enriquece y nos da un fundamento que en el fondo nos ayuda a construir esa identidad que hablábamos antes y nos ayuda a veces a ver cómo toman decisiones otros frente a realidades complejas, ¿no? Bien. En el plan estratégico de Aushal se habla de la agenda de incidencia. ¿Qué es la agenda de incidencia? Eso es bien desafiante, ¿no? Es decir, desde lo específicamente nuestro, que es la formación académica, intelectual, humana, cómo podemos impactar en políticas sociales, en los procesos que se dan en nuestras sociedades. Está claro que si uno lo piensa a nivel de la universidad, uno enseguida dice, bueno, con profesionales que al momento de tomar decisiones, que probablemente muchas veces por el perfil de nuestras universidades tienen que ver con profesionales de la política, profesionales de la economía, profesionales, bueno, de los distintos ramos, ¿no? Pero entonces, aquí me gustaría traer un concepto del padre Kolbenbach, que yo repito mucho, ¿no? Que nosotros deberíamos pedir a nuestros estudiantes que no tomen una decisión, en este caso profesional, sin pensar antes cuánto eso impacta en los más frágiles, en los más débiles de la sociedad. Bueno, si uno dice, logro esa incidencia, o sea, que la persona que egresa de nuestras instituciones pueda tener esos criterios, creo que se puede hacer
mucho bien, y traigo también aquello de San Ignacio, el bien, cuanto más universal, es mejor. Entonces hay que estar en esos lugares. Algo que tiene nuestra forma de ser es que respetamos los desafíos, pero no nos amilanan, no nos ponen miedo, sino que es decir, bueno, vamos. ¿Por qué? Porque hemos recibido mucho, y no para vivir con conciencia de culpa. Estudiar en una universidad hoy es un porcentaje muy chiquito de los estudiantes que pueden hacerlo en cualquiera de nuestros países. Entonces decir, bueno, hemos recibido esto, ¿cómo lo compartimos? Y muchas veces eso tiene que ver con la incidencia. Esta es la frase que usas siempre en las colaciones de grado. Colaciones de grado, ¿no? Todos los graduados de la universidad, de nuestra universidad, se van con esa frase también como insignia o como lema. ¿Y qué soluciones o propuestas pueden o deberían ofrecer las universidades de AUJAL para los problemas latinoamericanos? Sí. Que de alguna manera determinan esta agenda de incidencia, ¿no? Nosotros tenemos, creo que todos podemos sentir que también como identidad latinoamericana, en este sentido ahora es un poquito más peyorativo, que es como una crisis de institucionalidad. En muchas cosas nos cuesta a los latinoamericanos a veces, como la convivencia, plantearnos cosas en común, o sea, nos cuesta construir proyectos o de país, o sea, entonces hay algo en nuestra identidad que es bueno ser trabajado, y lo planteo también con optimismo, ¿no? Es decir, bueno, uno cree que las generaciones más jóvenes también tienen un sentido de mundo más asequible que tal vez el que podemos tener nosotros. Entonces, en ese sentido yo digo, hay un tema de trabajar identidad, hay un tema en esta institucionalidad de afirmar que las instituciones muchas veces merecen ser actualizadas, modificadas, purificadas, pero que se necesitan, ¿no? Claro. Llámese para los gobiernos, llámese para las políticas sociales, llámese para la misma iglesia, somos universidades católicas, o sea, las instituciones son necesarias probablemente con otras dimensiones, desde otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que la institucionalidad es uno de los puntos en los que trabajar. También en el plan estratégico de AUJAL está este propósito o esta prioridad de cooperar para la reconciliación, la justicia, la paz, la democracia y la ecología integral. Está también, obviamente, en la agenda de incidencia, ¿no? ¿Qué herramientas tienen las universidades, los investigadores, los docentes y la propia AUJAL Padre para llevar adelante esta cooperación que se marca como eje prioritario? Bueno, ahí quiero señalar una nota, es que cuando vos ibas leyendo la prioridad que uno va incorporando, uno como resuena la voz del Papa Francisco atrás, digamos. No es lo que, no solo lo ha dicho él, ¿no? Pero a uno también con universidades jesuitas, bueno, suena cuando hablamos de ecología integral, cuando hablamos de justicia. Entonces, creo que hoy en día internamente para nosotros es desafiante formar a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes en esa conciencia, ¿no? De la necesidad de justicia, bueno, lo de la ecología integral, hoy se habla también de la sostenibilidad, o sea, mucho traen ya incorporado. A veces lo que uno percibe que tiene que hacer es acompañar como la orientación de esas cosas, porque el sentido de justicia está, la preocupación por el otro está, entonces a veces hay que hacerla florecer. Entonces, creo que también me gustaría señalarlo, a partir de la Laudato Si, en esto de la ecología integral, también miramos esta interrelación entre seres vivos de otra forma, el cuidado de la casa común, decía Francisco, ¿no? Esa es una sensibilidad que los jóvenes tienen, muy a flor de piel. Entonces, en esas cosas uno aprende mucho. Ahora, conocí a un rector, un compañero mío, que decía que dice a dónde quiere la universidad según los recursos que uno pone para que eso se dé, digamos, ¿no? Bueno, entonces uno dice, bueno, están nuestras universidades orientadas, no sé, desde los derechos civiles a la ecología integral, a la sustentabilidad, a la atención de los que más lo necesitan. Bueno, con satisfacción puedo decir que eso es materia de examen para nosotros
en las universidades, como que nos preguntamos por esas cosas. Y te diría que creo que salimos bien. Siempre se puede mejorar, pero salimos bien. El examen de conciencia también ignaciano. Bueno, dar gracias, claro. Pedir perdón, pedir luz y fuerza para seguir adelante. Bueno, por ahí viene la dinámica, ¿no? Bien. Bueno, favorecer la producción y la transferencia de conocimiento es otra de las prioridades de AUJAL. ¿Qué rol puede jugar aquí la tecnología? Digo, en particular la inteligencia artificial, que parece estar cambiándolo todo, ¿no? En la esencia, y vuelvo a traer la espiritualidad. Yo no soy un director de espiritual, pero sí soy rector con espiritualidad ignaciana, ¿no? Ignacio de Loyola decía que no hay medios malos, sino que los medios se usan tanto cuanto ayuden al fin. Esa es la expresión. Y está claro, mirado en esos términos, la inteligencia artificial es un medio enorme, yo creo que en gran parte desconocido en cuanto a su potencialidad hoy, pero es un medio. Y cuando uno trabaja en la universidad también mira todas las implicancias que puede traer la inteligencia artificial. A veces lo miramos solamente desde esa idea del reemplazo del ser humano y no la miramos tanto de la ayuda al desarrollo del ser humano, que son distintos. Entonces, creo que es desafiante. También creo que vamos descubriendo cómo se utiliza ese medio. Ya está entre nosotros y además avanzando a una velocidad como no conocíamos. Es permanente ese cambio. Pero en esta lógica tenemos que aprovechar de un buen medio. Y retomo algo de la transferencia tecnológica, ¿no? Porque creo que es bien importante ahí señalar la investigación. O sea, la relación entre la investigación y los distintos estratos de la sociedad, digamos, ¿no? De vuelta desde las ciencias sociales a las ciencias más duras, a las ciencias humanas. O sea, para mí eso es distintivo porque da fundamento, ¿no? Entonces esa transferencia también se tiene que dar y unimos ahí el tema, si querés, de la vinculación tecnológica, o sea, cómo vincular esas cosas. Como última pregunta, padre, en todo lo que hacen las universidades, siempre detrás y delante de todo eso hay una familia que apoya al estudiante, ¿no? ¿Qué mensaje les darías a todas las familias, digo, que confían en las universidades, confiadas a la Compañía de Jesús en Latinoamérica, en este tiempo, bueno, tan importante y tan desafiante para las familias? En primer lugar, gracias por la confianza, ¿no? Porque es una elección de una forma también de aprender, una forma de enseñar, una forma de vivir. Gracias por esa confianza, es lo primero que se me ocurriría decirles. En segundo lugar, creo que nuestra identidad, en general lo que a uno le pasa cuando habla de los jesuitas o de la espiritualidad ignaciana es que la gente tiene alguna idea de cuáles son como las cuestiones esenciales y eligen por eso, tiene que ver con estas cosas que hablábamos al inicio de la entrevista, ¿no? Con un compromiso más con un Dios que está encarnado en la sociedad, con esta excelencia académica guiada por el Magis. O sea, creo que pueden esperar de nosotros tratar de poner los mejores medios para que sus hijos e hijas sean, o ayudemos a formarlos de la mejor manera posible, sabiendo que eso no se hace solo o sola. O sea que, a ver, en el fondo desde la universidad el compromiso con la familia es distinto al de una etapa escolar, digamos, ¿no? Pero en el fondo hay apoyos que se requieren allí para que las cosas se puedan dar. Entonces, como que, además del crecimiento y la maduración y las elecciones libres de los mismos estudiantes, bueno, trabajamos juntos en esto. Te toca un periodo de... Son 2 años. 2 años. 2 años. Y trabajarás, bueno, con un equipo de gente que trabaja en AUJAL también, ¿no? La verdad es que tenemos un muy buen equipo. Está un poquito repartido por distintos lugares de América Latina. Tenemos una buena parte del equipo que está en México, ya sea en Guadalajara, en Ciudad de México, en Puebla. Son lugares allí, pero también tenemos gente en Brasil. O sea, hay un equipo que trabaja. Y la junta directiva que me acompaña es bien diversa. O sea, hay gente de República Dominicana, de Perú, de Brasil. O sea, tenemos como una diversidad bastante grande, ¿no? Y eso enriquece, sin duda. Trabaja en equipo.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Hemos hablado con el padre Andrés Aguerre, rector de la Universidad Católica de Córdoba, flamante presidente de Auskal.